Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, doctora, Bien, ¿qué más? gracias. ¿Qué más, Valentín? ¿Qué hubo? Hola, Doc, ¿cómo está? Aquí en un tranconcito de camino a la Ay, casa. yo superé los trancones, salí más temprano y superé los trancones y acabo de llegar a la casa. No, yo en cambio salí a la hora peorcita. Pero bueno, no importa. Listo. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Catherine Camargo. Yo soy estudiante de oftalmología de Universidad del Valle de segundo año. El día de hoy vamos a empezar a hablar de las disgenesias del segmento anterior y lo vamos a asociar también con un club de revistas del artículo que se les envió. Vamos a empezar entonces con la definición, que este es un grupo, las disgenesias del segmento anterior son un grupo de anomalías del desarrollo que van a compartir ciertas características comunes y van a tener una alta prevalencia con glaucoma asociado. Estaban hablando que aproximadamente el 50% de estas anomalías van a presentar este tipo de complicación. Recordando que el segmento anterior del ojo son las estructuras que se van a encontrar entre la superficie frontal de la córnea y superficie frontal del vitrio. Podemos tener una clasificación que pueden ser originadas en las células de la cresta neural, también las que son de origen ectodémico o que son de origen global. Para entender bien la embriología del ojo, vamos a empezar con un video en el cual se puede... Uy, se paró, perdón. Ay. ¿Corre? ¿Está corriendo el video? No, Perdón, ¿ustedes están viendo a Catherine? Yo no la veo. No. ¿No? Ahí, Doc, ¿me están viendo? Ahora sí. Ay, qué pena. Bueno, entonces vamos a empezar con la embriología del ojo a través, empezando en las 22 semanas, con la copa óptica y la vesícula del cristalino. ¿Cómo va a ser esto? A partir del día 22 o entre el día 22 y 24 se van a empezar a formar unos surcos ópticos que van a estar como en medio, digámoslo así, del prosencéfalo. A través de este se van a derivar las vesículas ópticas que son como una prolongación del cerebro primitivo, las cuales van a irse hacia la periferia y van a tratar de entrar en contacto con el ectodermo superficial, que este va a ser la futura piel, para tratar de llegar como a los extremos para empezar a hacer su división. Dice que a través del día, que en el día 28 se empieza a formar la placoda del cristalino, la cual va a empezar a hacer una invaginación hacia la vesícula óptica, para que aquí se pueda empezar a formar tanto el cristalino y pues tratar de formar una C incompleta para que se forme una doble pared, que sean unas capas tanto de células pigmentarias como una capa de células sensoriales. Estas van a tener como un espacio, digámoslo así, que este espacio va a ser el espacio intrarretiniano, que a medida que se va haciendo la invaginación de esta copa óptica, este espacio intrarretiniano va a empezar a desaparecer. Se dice que este cierre no va a ser completo y que este va a tener una fisura a través de la cual va a empezar a atravesarse la arteria hialoidea, que es la que nos va a dar nutrición hacia la parte anterior del segmento anterior. Por lo tanto, esta unión en la cual estamos, perdón, qué pena, ¿están viendo mi cursor? Sí, sí lo vemos. Listo, entonces volviendo, se cierra este espacio intrarretiniano para que se forme esta vesícula
a través de esta copa óptica, perdón, y va a dejar un cerramiento incompleto a través de una C para que pase la arteria hialoidea a través de esta fisura coroidea a través de la séptima semana, y pues esta cuando va a terminar su cierre es lo que se va a terminar como la futura papila óptica. Después tenemos que recordar que esas células del ectodermo superficial hacia más o menos la séptima semana se van a empezar a formar y empezar a cerrar. Aquí es lo que estaba hablando, que es la formación de la futura papila. Recordar que este ectodermo superficial, cuando ya esté en contacto con la piel, va a empezar a hacer un proceso de invaginación para la formación del cristalino. Y esto se va a hacer más o menos a través de la quinta semana, en donde va a perder como tal el contacto del ectodermo superficial para situarse como tal en la copa óptica. Después vamos a pasar a la embriología de la retina, el iris y el cuerpo ciliar. Tenemos que recordar que en el día 32, cuando se formó esa óptica, teníamos dos tipos de capas, la sensorial y la pigmentaria. Cuando tenemos esta capa sensorial, va a ver que va a ser más o menos un desarrollo entre las cuartas, quintas partes, y esta va a contener las células que van a contener como tal toda la parte sensorial de la retina, en donde vamos a tener sobre todo la capa de conos y bastones, que van a ser los que vamos a tener con mayor sensibilidad fotorreceptora. También se va a crear una capa externa, la capa nuclear externa, después la capa nuclear interna y también la capa de células ganglionares. Recordando que los axones de estas células ganglionares son los que nos van a formar el futuro nervio óptico, haciendo su paso a través del tallo óptico, los cuales van a dar la formación. Después, a partir de la quinta semana, aproximadamente la quinta partes, se van a empezar a llenar de un estroma en la cual vamos a dividir la parte ciliar de la retina, en la cual va a participar en la formación del proceso ciliar, y también tenemos que tener en cuenta que entre la cúpula óptica y el epitelio superficial vamos a tener músculo que va a ser un poco más laxo, el cual a través de este nos va a aparecer el esfínter y el dilatador de la pupila. Y recordar también que en el adulto vamos a tener una capa externa pigmentada y una capa no pigmentada y una vascularizada, en donde vamos a tener como tal estos músculos de la pupila. Dentro de la parte ciliar de la retina vamos a identificar esos plieguecitos que van a ser pronunciados, que van a estar muy por fuera del mesénquima. Vamos a continuar después con el cristalino, recordando que pues a través de la séptima semana, después de formarse la vesícula óptica, van a empezar a aparecer unas células, las cuales se van a empezar a alargar de forma anterior para producir un tipo de células un poco más finas y un poco más largas, que van a empezar a llenar de luz a la vesícula óptica. Estas fibras van a ser las primarias y van a llegar totalmente a la pared anterior, y crecimiento del cristalino no va a terminar aquí, porque vamos a tener otras fibras secundarias que se van a encargar de constantemente de llenar el núcleo central. Después vamos a pasar a la coroides y a la esclerótica de la córnea. Tenemos que tener en cuenta que al final de la quinta semana el ojo va a estar totalmente rodeado por mesénquima. El mesénquima es el que nos va a dar origen a las estructuras vasculares, sobre todo en este caso la coroides, que es la capa más pigmentada, y también nos va a dar formación a la esclera, que es la parte más externa. También esto se va a continuar como digamos, hacia la parte alrededor de la dura madre, que también nos va a ayudar a formar el nervio óptico. También tenemos otras divisiones mesenquimales que van a ser que van a ayudar a formar la parte anterior del ojo.
Por lo tanto, tener en cuenta que la cámara anterior del ojo se va a formar por una vacuolización y estas pues se van a diferenciar de algún modo en las capas mesenquimatosas, que son las que van a recubrir la cámara anterior del ojo. Después, este mesénquima se va a dividir en una parte más externa, que va a ser la continuación de la esclerótica, y después va a terminar con la formación de la córnea. Aquí podemos ver cómo, en resumen, el origen de las células a través de la migración, en donde podemos ver que el cristalino va a tener las células del ectodermo superficial, recordando de la invaginación de la coda del cristalino, la derivación de las células de la cresta neural y pues el neuroectodermo, que es prácticamente toda la parte sensorial que nos da la retina. Entonces, para empezar a hablar de las anomalías de la cresta neural, tenemos que diferenciar cuáles son las estructuras que se van a componer de esta cresta neural, en la que tenemos sobre todo el estroma, el endotelio corneal, también tenemos la esclera, excepto la parte temporal, la malla trabecular, también tenemos el iris, el canal de Schlemm, el ángulo iridocamerular, el estroma corideo, el músculo ciliar, los melanocitos, las vainas meningias del nervio óptico, el estroma ciliar, las vainas y tendones de los músculos extraoculares, el tejido de posorbitario y el cartílago y los huesos orbitarios. Empezando a hablar de cada una de, pues, o las principales disgenesias que tenemos del segmento anterior, vamos a encontrar que el embriotoxon va a aparecer de forma aislada en el 8 al 15% de los pacientes y que se puede acompañar de un síndrome conocido como el síndrome de Axenfeld-Rieger o el síndrome de Alaguille, que es una displasia arteriopática. No va a tener un origen genético definido y se va a caracterizar clínicamente como un desplazamiento que va a ser de forma anterior y prominente a la línea de Schwab. A través de la guionoscopía podemos ver que va a haber una cresta continua o rota que se va a protruir hacia la cámara anterior y pueden verse pigmentos en la superficie interna. También podemos tener una hipoplasia de iris o una iridogonio-discinesia, en la cual esta va a tener dos locus genéticos que van a estar involucrados, que son el 6p25 y el 4q25, en los genes el FOXC1 y el PIX2. Dice que algunos autores lo van a asociar con anomalías sistémicas, como la hipoplasia de maxilar, anomalías dentarias o también que la piel va a tener una piel periumbilical un poco más redundante, incluso van a tener hipospadia. Dice que la hipoplasia del estroma del iris puede aparecer aislada o también se puede asociar a las disgenesias del ángulo iridocamerular. El glaucoma es una complicación frecuente que se debe a estas goniodiscinesias porque van a tener una poca respuesta a la gonotomía. Y hay un signo que es como patognomónico de esta enfermedad, en el que vamos a encontrar que el collarete del iris va a estar ausente, pequeño o incluso va a ser periférico y que sus hebras del iris van a estar atadas sobre todo a la línea de Schwab y esto va a ser conocido como tal como el síndrome de Axenfeld-Rieger. Entonces, este síndrome como tal es el que va a tener los genes implicados, como lo habíamos visto, y va a ser descrito en 1920 por Axenfeld como las anomalías de Axenfeld, en donde van a tener un embriotoxo posterior y las bandas que iban tanto desde la periferia hacia el iris o hacia el mismo embriotoxo. En 1934, Rieger añadió las anomalías del iris como la corectopia o incluso la policoria, en la cual la reconoció como una anomalía de Rieger. Por lo tanto, cuando tenemos esta asociación sistémica entre estas dos anomalías, conocemos como el síndrome de Axenfeld-Rieger, conocido como el embriotoxón posterior, la hipoplasia del iris y la discinesia de la cámara anterior y el glaucoma.
Entonces, aquí podemos ver la hipoplasia del iris, donde podemos tener un adelgazamiento del estroma medio, y esta incluso puede variar hasta una gran atrofia del estroma, con una marcación incluso de agujeros en este o incluso la formación de una pseudopolicoria o una corectopia. Incluso podemos tener, como lo vemos en la imagen, un ectropion uveal. También podemos tener microcórnea o incluso podemos tener megalocornea. Aquí podemos tener el ángulo iridocamerular un poco abierto, pero puede haber una inserción alta del iris, y también podemos tener como otros hallazgos oculares, pero que son un poco menos frecuentes, el estrabismo, la catarata, los quistes dermoides, desprendimientos de retina, degeneraciones maculares, colobomas, incluso hipopasias de la cabeza del nervio óptico. Otra anomalía que podemos tener del segmento anterior sería el ectropión congénito del iris. Esta va a ser una condición que va a ser un poco rara y va a ser presentada de forma unilateral. Acá se va a tener un ectropión congénito que no va a ser progresivo y va a ser como tal del epitelio pigmentario posterior del iris sobre su superficie anterior. Esta va a ocurrir debido a la hiperplasia no traccional del epitelio pigmentario posterior del iris. Va a ser un poco más circunferencial y en ocasiones puede dar la impresión de una anisocoria porque pueden tener color oscuro. Esta se puede acompañar de hipoplasia del iris o incluso inserción alta del iris, que esto nos puede generar un glaucoma. Y aquí la pupila del ojo afectado sí va a tener respuesta a la luz y a la acomodación, aunque va a tener una acomodación de menor intensidad en el ojo sano. Puede también estar asociado a condiciones sistémicas como el síndrome de Prader-Willi, o incluso pueden estar asociadas a la neurofibromatosis tipo 1. No van a tener un origen genético definido, y aquí el principal manejo, como la mayoría de estas disgenesias, es asociada al glaucoma. Tenemos otra disgenesia que es la de las células de la cresta neural, que es la distrofia endotelial hereditaria congénita. Acá va a estar constituida casi por la ausencia completa o casi completa del endotelio corneal. Va a aparecer incluso como un edema corneal bilateral difuso que no va a resolver, y que esta edema corneal va a incluso estar presente a pesar de que la presión intraocular va a estar normal. Puede estar clasificada en dos tipos. La tipo 1 va a aparecer un tiempo después del nacimiento y va a tener un relativamente buen pronóstico y va a ser autosómica dominante. La tipo 2 va a ser un poco más de comienzo temprano y va a tener una más afección de la visión y va a estar asociada con un nistagmo y tiene una descendencia autosómica recesiva. Decía aquí que puede haber incluso varios autores que han reportado sus alteraciones en el cromosoma 20, y acá el tratamiento, como tenemos una gran opacidad corneal, puede ser una queratoplasia penetrante cuando hay unos grados muy altos de una afección visual. También tenemos que en casos extremos es esta queratoplasia penetrante, porque hay unos resultados que pueden ser un poco favorables en los niños pequeños. También tenemos la distrofia polimorfa posterior, en la cual esta va a tener va a ser una enfermedad, de origen hereditaria, va a ser autosómica dominante y va a ser por lo general bilateral, y va a ser del endotelio corneal y la membrana de Descemet. Acá vamos a tener una pérdida de la visión por una opacidad corneal y se va a diagnosticar de forma accidental en el adulto. Puede cursar con un aumento de la presión intraocular en aproximadamente el 15% de estos pacientes, y aún no se ha determinado el gen causante, pero dice la literatura que el defecto puede estar en el cromosoma 20, en el brazo corto del cromosoma 11, creo que se decía así. No van a requerir tratamiento la mayoría de ellos, y cuando ya se presenta un edema corneal como en la anterior distrofia hereditaria, podemos recurrir a una queratoplasia penetrante.
El glaucoma congénito primario va a consistir en un aumento de la presión intraocular, donde va a estar secundario al desarrollo anómalo de las estructuras que van a estar asociadas al ángulo iridocorneal y a su drenaje. Por lo tanto, va a traer la consecuencia de esta elevación de la presión intraocular y por lo tanto va a formar unas alteraciones morfológicas en el globo ocular que hace que el globo ocular se vea un poco más grande, digámoslo así, y con estas afecciones, tanto el globo ocular también van a ser tanto hacia exterior como hacia el interior, por eso van a tener una afección hacia el nervio óptico. Va a tener una triada característica en la que va a estar identificada como lagrimeo, fotofobia y un blefaroespasmo. Va a tener una incidencia de 1 en 10.000 nacidos vivos y se han identificado 3 locus en el que está el GLC3A, el GLC3B y pues últimamente se ha descrito el GLC3C y incluso han descubierto también el gen SYP1, B1, que pueden estar interconectadas entre sí. Acá el tratamiento casi siempre es quirúrgico, que puede ir desde la goniotomía hasta los implantes valvulares para la corrección. También podemos tener los síndromes endoteliales iridocorneales, en los cuales pueden ser unilaterales y pueden ser con mayor frecuencia en el sexo femenino y pueden ser casi exclusivos de la raza blanca. Acá pueden ser mutaciones de los genes SCN1A, BRIC3 y LB1 y el CASP12. Y este como tal va a representar un conjunto de enfermedades en los cuales van a tener una anomalía de la córnea. Los podemos dividir en 4, en donde vamos a tener la atrofia progresiva del iris, en el cual se va a presentar la corectopia, la pseudopolicoria, incluso también el ectropión del iris. Acá la córnea puede aparecer normal o con un incluso pequeño daño endotelial que puede estar similar a la distrofia de Fuchs. También podemos tener la endotelización de las estructuras del segmento anterior que pueden estar con sinequias periféricas anteriores, en donde podemos tener que el glaucoma no es frecuente y dependiendo de la severidad podemos estar con relación a las sinequias que se forman a través de ellas. También podemos tener el síndrome de Chandler, en donde va a estar asociado con un edema corneal debido a los daños corneales endoteliales, donde el iris va a tener unos cambios leves y el glaucoma va a responder un poco mejor a la terapia con medicamentos. Y el síndrome del nevus del iris, en donde van a haber cambios en este iris nodular a tipo pigmentado y lo va a ser un poco más aplanado. Y esto puede estar asociado a grados variables de la atrofia del iris y los cambios del endotelio corneal. También pasamos a las anomalías del segmento anterior de origen ectodérmico, en donde las divisiones o las estructuras que se derivan del ectodermo son el epitelio conjuntival, el corneal, el cristalino, además de la glándula lagrimal y el sistema de drenaje de la lágrima, y el epitelio y las glándulas y los cilios de la piel, párpados y la carúncula. Acá podemos tener los quistes dermoides limbales, incluso que también pueden ser corneales. Aquí estos van a tener, como tienen origen del ectodermo, van a poder tener epitelio queratinizado, van a poder tener pelos, glándulas sebáceas, incluso también sudoríparas, también pueden tener nervio, músculo e incluso pueden tener los dermoides como tal, un tejido embrionario. En el ojo lo podemos ubicar clínicamente como una masa redondeada que va a estar ovoide y que va a ser blanca y sobre todo amarillenta y se puede localizar en cualquier parte a nivel limbar, pero decía que más que todo podría estar hacia nivel inferotemporal o incluso que también pueden ser frecuentes hacia los márgenes supratemporales de la órbita. Dice que estos dermoides no van a tener que van a aumentar de tamaño cuando van a estar con la pubertad y que no van a tener una transformación a malignidad y pueden estar asociadas con el síndrome de Gondek.
y casi siempre el tratamiento de este es de tipo quirúrgico. Otra global, una descripción global de las anomalías del segmento anterior de origen global, en la que podemos encontrar la megalocórnea, en donde esta puede aparecer de forma aislada o puede asociarse a las anomalías del segmento anterior. Cuando se muestra de forma aislada, va a ser secundaria a un alargamiento de la córnea que no va a ser progresivo, en el cual podemos medirla, que va a tener un diámetro mayor a 12 milímetros en el recién nacido y cuando es mayor de 13 milímetros a cualquier edad. Aquí la característica es que no va a tener aumento de la presión intraocular y tampoco va a tener rupturas ni alteraciones en la membrana de la DC. Va a estar asociada a miopía y astigmatismo, sobre todo con la regla, y otros hallazgos oculares que podemos incluir en esto es la pigmentación de la malla trabecular, también podemos generar un glaucoma de comienzo tardío, la hipoplasia del estroma del iris y la ectopia lentis. Este va a estar asociado o lo podemos encontrar de mayor prevalencia en el síndrome de Alport, Marfan, en síndrome de Down, en una mucopolisacaridosis tipo 2 y en la craneosinostosis. Puede estar asociado a cuando hay alteraciones en las regiones de XS87 y de XS94, los cromosomas XQ21 y el XQ22. Puede clasificarse en 4 tipos, en los cuales vemos en la tipo 1 el síndrome de Nausea, en el cual va a estar asociado a megalocórnea, la hipoplasia del iris y también va a estar en cierto grado un retardo mental. También podemos tener la tipo 2, en donde va a estar asociada con escoliosis, retardo del crecimiento, la tipo 3, en donde va a estar asociada con hipotonía severa y microcefalia, y la tipo 4, cuando se asocia con megaloencéfalo y obesidad. Otra alteración de origen global podemos tener la microcórnea, en donde podemos evidenciar que es una condición un poco más infrecuente y se va a caracterizar por un diámetro corneal que va a ser horizontal menor de 10 milímetros. Esta puede ser unilateral o bilateral y esta se puede asociar a hipermetropía. Acá los hallazgos oculares más prevalentes pueden ser la catarata, la corectopia, la microfaquia, incluso también podemos tener colobomas del iris, retinopatía de la premitoroidad, incluso la vasculatura fetal persistente y glaucoma asociado. Se puede estar también atribuido a condiciones sistémicas en donde están incluidos el síndrome de Ehlers-Danlos, también Marfan, Turner, Rieger, Norrie, también Wadenburg y Marchesani. También se debe corregir aquí como el tratamiento principal el defecto refractivo, incluso pueden tener ambliopía que también tiene que ser de manejo médico. Otra alteración podemos tener la aniridia, en la que vamos a tener una prevalencia de 1 a 50.000 personas, en donde acá vamos a tener las mutaciones en el gen PAX6 y en el locus afectado es el 11p13. Este va a ser un trastorno bilateral en el cual va a tener una ausencia de todo o casi todo el tejido iridiano y se puede presentar como una hipoplasia asociada del nervio óptico, también de la fobia, y va a tener también como manifestación clínica un nistagmo sensorial congénito que va a ser secundario a la afección que va a tener de la agudeza visual. Se puede asociar también con cataratas anteriores corticales, glaucomas, opacidades corneales, subluxación del lente. Va a estar asociada a la anomalía de Peters, la microcórnea y la ectopia lentis. Dice que cuando es esporádica se va a asociar también a un tumor de Wilms, por lo tanto también tenemos que tener cuidado si tiene algunas alteraciones urinarias, o anomalías congénitas urinarias asociadas. El tratamiento acá es la corrección del defecto refractivo o incluso como tienen mucha fotofobia que va a ser muy sintomática, pueden utilizar lentes oscuros y si hay glaucoma asociado podemos utilizar la goniotomía, incluso hasta implantes valvulares.
y dependiendo del grado de la opacificación corneal, podemos hacer una queratoplastia penetrante o incluso el trasplante de células límbicas. Otra podemos ver una queratitis autosómica dominante, en donde también va a haber una mutación en el gen PAX6. Y aquí también podemos ver asociada la vascularización corneal, en donde se va a caracterizar por la presencia de una banda casi en 360 grados de forma circunferencial opaca que puede ser de 1 a 2 milímetros del limbo hacia la córnea. También puede estar asociada con fotofobia o ojo rojo. Es muy difícil diagnosticar este examen en los niños, por lo tanto tenemos que hacerlo bajo anestesia, y aquí el tratamiento va a estar encaminado a la lubricación de la superficie ocular o incluso el trasplante de células límbicas para que no se continúe con esta afección corneal. Otra manifestación también podemos una alteración, una anomalía, podemos tener la córnea plana, en donde este va a ser un aplanamiento unilateral o bilateral de la córnea, en donde su curvatura va a ser menor de 43 dioptrías. Puede ser clara o incluso puede estar asociada a una esclerocórnea. También puede existir de forma dominante y una recesiva, en donde va a existir o se va a asociar con unos hallazgos circulares en donde vamos a incluir la aniridia, el glaucoma, las cataratas, el ectropia lentis, incluso el coloboma del iris o incluso de coroides. Y también podemos tener una aplasia retinal, sinequias anteriores, también podemos tener una esclera azul, una pseudotosis o incluso microftalmos. Se va a asociar mucho a hipermetropía y pues acá las condiciones o las asociaciones sistémicas que va a tener va a ser la osteogénesis imperfecta, la epidermólisis bulosa, la trisomía 3 o incluso el síndrome de Hurley. Va a estar asociada con las mutaciones en los genes DSN, DSPG3, FOX, S1, KERALUM y también el PIX2. Otra alteración es la esclerocórnea, que también es infrecuente, pero esta no va a ser de tipo inflamatorio ni progresivo. Esta va a ser una extensión del tejido escleral que va a estar opaco desde la epiesclera y conjuntival hacia la periferia de la córnea, por lo cual va a oscurecer el limbo. Puede ser bilateral en el 90% de los casos y la agudeza visual solamente se va a ver afectada si el eje visual va a estar afectado. Puede ser de forma autosómica dominante o recesiva en el 50% de los casos y se puede dividir en 3 tipos, en los cuales podemos tener la tipo 1 que va a ser periférica y va a estar asociada con córnea plana. También puede ser periférica central, que van a tener una desorganización de un microoftalmo, y en la 3 que va a ser un poco más leve y va a tener alteración solamente de la periferia. Pueden tener asociaciones aisladas de anomalías oculares y sistémicas, en donde las oculares pueden incluir el glaucoma, esclera azul, catarata, colobomas, también aniridias, anomalías del ángulo, microoftalmos y también la córnea plana en el 80% de los casos. Y decía que las asociaciones sistémicas no van a ser tan frecuentes, aunque pueden evidenciarse anomalías craneales, hipoacusia, espina bífida, anomalías pulmonares en cara y piel y sobre todo el síndrome de Hallermann-Streiff, también de Meiten y el de Smith-Lemming-Opitz. La anomalía de Peters la podemos describir como una opacidad corneal central congénita, en donde vamos a tener una ausencia del estroma corneal posterior, el endotelio y también la membrana de la décima. El 80% de estos casos son un poco bilaterales y el glaucoma se va a presentar casi en el 50 al 70% de los pacientes. Podemos clasificarla en 3 tipos, en donde vamos a tener un defecto corneal posterior con un glaucoma central. Esta va a ser la forma más simple y menos documentada por lo general en la literatura. También vamos a tener un defecto corneal posterior con leucoma y adherencias hacia el iris. Y el tipo 3 va a ser un defecto corneal posterior con leucoma y
adherencias al iris y va a tener también contacto queratolenticular o asociado a catarata. Las asociaciones oculares de este síndrome van a incluir también el síndrome de Axenfeld-Rieger, aniridia, microftalmo, también la vasculatura fetal persistente y las displasias retinales. Sistémicamente se pueden también asociar anomalías craneofaciales, también enfermedades cardiovasculares, anomalías genitourinarias y asociadas también a sindactilia. Cuando ya tenemos microftalmia, lesiones cutáneas en líneas rojizas, es cuando vamos a descubrir el síndrome de Peters bilateral. Y el síndrome de Peters Plus va a ser un desorden autosómico recesivo en el cual vamos a incluir la aniridia, va a asociarse a la anomalía de Peters bilateral. Vamos a tener una corta estatura, un retardo mental, bradidactilia, braquimorfismo y una pérdida de la audición. Aquí van a estar sobre todo mutaciones asociadas al gen B3GLATL, también el PAC6 en el cromosoma 11p13, el PIX2 y el CIPIBI. El microftalmo también lo podemos ver cuando tenemos afecciones secundarias en el gen STRA6, en el locus 15q24.1. La característica de este microftalmo es que el ojo va a estar disminuido de tamaño, sobre todo en los diámetros vertical y horizontal. Puede tener alteraciones oftalmológicas asociadas a microcórnea, aunque también podemos tener microftalmo con una córnea que vaya a estar normal. En asociaciones sistémicas podemos tener la condroplasia, el retardo mental, la embriopatía diabética, también la mucopolisacaridosis tipo 6 y la mucolipidosis tipo 3. Anoftalmos, otra de las alteraciones o disgenesias a nivel global, es cuando es caracterizado por una falta de globo ocular y cuando hay una existencia de una pequeña masa rudimentaria sólida o quística en su lugar. Puede ser bilateral y esporádico cuando hay una mutación en el gen SOX2 y pues el tratamiento aquí es con el fin estético para colocar prótesis para ayudarle a la ampliación de la órbita para que no pueda tener problemas, digamos, a nivel futuro con autoestima. En esta breve revisión queríamos también asociarle al club de revistas, el cual el artículo que envié es un artículo de investigación que fue publicado en la revista Biomedic Research Internacional. Caterine, perdóname un segundito, quiero hacer un comentario sobre las anomalías. Yo no sé si Alejandra la tenía en mente, pero la queratitis limbar hereditaria o la que nombraste, esa no la tenía yo en mi o sea, en mi armamentario, en la mente. No, yo tampoco, no lo he leído tampoco como ahí clasificado. De hecho, de pronto se le ha pasado a uno pensando que tienen es una degeneración marginal y que hayan crecido vasos. De lo que leíste, ¿se presenta desde muy temprana edad o esa parte de la vascularización y el adelgazamiento corneal limbar se presentan más tardíamente? No, decía que podía ser más tardíamente. Ajá. Decía que podía ser más tardíamente, no siempre cuando están desde el recién nacido. Te va a ser un poco más progresivo. Sí, yo no la tenía en mi radar realmente y no sé si esa la sacaste del libro cubano. Sí, es como, lo que pasa es que las disgenesias, una revisión completa es difícil encontrarla. Encontré varias en las que unas más que todo se enfocaban a la cresta neural, pero dejaban como atrás tanto el ectodermo como tanto el microftalmos, como las de origen global. Entonces claro, pero me parece bueno saberlo porque entonces uno le pide el estudio genético a los pacientes que les encuentra eso. Seguramente yo sí he visto degeneraciones marginales
en niños no tan severas como se muestra en la foto que tú mostraste, pero sí pensarlo en pedir el estudio genético cuando uno encuentre esto, porque yo no lo encontraba, o sea, no lo asociaba a una malformación congénita del segmento anterior. Ok, sí, sería bueno. Lo que pasa es que acá en el hospital, cuando uno encuentra muchas asociaciones, incluso microftalmia o algo que vemos raro, casi siempre el genetista es el que está como haciendo un apoyo multidisciplinario. Entonces, ellos son los que también nos ayudan a ver otro tipo de manifestaciones que pueden ser genéticas y no que sean adquiridas, digamos así. Ajá, y Entonces, el consejo siempre que uno encuentra alguna malformación es buscar la parte sistémica, ¿no? Buscar que no haya malformaciones en ninguna otra parte, porque muchas de estas malformaciones están asociadas a malformaciones, sobre todo renales y de dientes, de vértebras, entonces hay que mandarlos a hacer su estudio sistémico de todas las posibles malformaciones que puedan tener, ¿no? sí, exacto. Listo. Bueno, yo Entonces, creo que sigue con el... con el club de revistas, que creo que es un poco, es un artículo que se sale de lo común, digámoslo así, empezando que es en una revista, como lo decía, la Biomed Research Internacional, en donde acá el editor de esta revista va a ser Hindawi. Este decía, pues, en la investigación que va a ser un editor comercial en donde va a estar asociado a literatura científica, técnica, incluso también va a ser médica. Fue fundado en 1997 y que publica actualmente más de 230 revistas científicas, revisadas por pares, así como también monografías académicas, que tienen producciones anuales aproximadamente de 20.000 artículos anuales. Y en Colciencias es una revista que uno la encuentra en el Publindex, en donde acá en Colciencias en Colombia han utilizado como ciertos criterios de calidad científica, editorial y documental, en donde ellos quieren tener una estabilidad de las revistas que son conocidas internacionalmente. Y prácticamente esta revista se ha mantenido en el nivel A2 desde el 2019. Previamente estaba en A1 y el A2 es similar al cuartil 2 cuando hablamos del Journal Citation Report. Dice que tiene un factor de impacto de 3.4, que es un factor de impacto muy bueno. Y en sí el artículo es nombrado como el uso del OCT en las anomalías del segmento anterior del ojo en una corte polaca pediátrica, como desafíos diagnósticos y terapéuticos. Entonces, si nos vamos como tal, y según solamente el título en el que nos menciona una cohorte, tenemos que coger la guía Stroke, que es la que nos va a ayudar a rectificar si este artículo cumple con los parámetros que han utilizado para poder escribir este tipo de artículos. Entonces nos damos cuenta que el título es muy llamativo y como nombra el estudio, se va a describir como el uso de este OCT y va a hacerse un seguimiento a cierto grupo de niños. Pero si nos vamos al resumen en el que vamos acá y en el que la guía Stroke nos pide que sea un resumen de tipo estructurado, no nos vamos a dar cuenta. Es más, el resumen no nos define el tipo de estudio que es, como tampoco la metodología. Entonces, ahí este estudio empieza como a tambalear, digámoslo así. Si seguimos con la introducción, en donde aquí nos dice si explica las razones y el fundamento científico de la investigación, si todos pudimos leer el artículo, nos podemos dar cuenta que no hay un marco teórico claro, ni tampoco definen la necesidad de este estudio, como tampoco los antecedentes de por qué se está usando esta tecnología en este tipo de patologías oculares. Tampoco evidencian cuál sería la hipótesis de estudio, ni incluso
los objetivos de estudio para utilizar esta técnica o esta nueva imagenología, digámoslo así. Si nos vamos a la metodología de esta guía Stroop, ellos como tal no nombran cuál es el diseño del estudio. Según el título, es una cohorte, pero si uno lee el estudio, podría incluso pensar que es una serie de casos, o incluso puede ser un simple estudio descriptivo. Y sobre todo aquí solamente nombran es la tecnología que ellos están utilizando para este tipo de patologías. No tenemos en la selección de participantes criterios de inclusión ni criterios de exclusión, ni tampoco si están haciendo un estudio descriptivo. Los estudios descriptivos tienen que tener como ciertas variables de los pacientes que pueden ser biológicas, sociodemográficas, y tampoco las tienen. Ellos dicen que es una muestra muy, pues lo que uno concluye que es una muestra muy heterogénea, porque cogen tanto a niños que van recién nacidos como a niños que se encontraron, digamos, en el camino. No tienen criterios de edades tampoco para este estudio. Un punto importante que me pareció es que ellos al inicio, si se pueden dar cuenta en el resumen del artículo, dicen que son 74 pacientes. Y después, cuando ellos van a hablar de la metodología, solamente nombran a 72 pacientes. No explican qué pasó con los otros dos, si hubo pérdida del seguimiento, porque no explican prácticamente el diseño del estudio. Al tener todos estos tipos como de anotaciones, esto nos puede aumentar de forma significativa los sesgos, en los cuales acá podemos tener sesgos de selección, sesgos de información, sesgos de recolección, y como no presentan variables analíticas, un odds ratio, un riesgo relativo que sería si están pensando en una cohorte, no lo muestra. Entonces, no se puede hacer un análisis per se, por lo tanto, uno no puede aplicar métodos estadísticos como tal en este estudio. En cuanto a los resultados, lo único destacable, digámoslo, de este estudio es que ellos explican muy bien y de forma muy detallada en la tabla número 1 lo que el OCT, que lo tengo por acá, lo que el OCT puede evidenciar en el segmento anterior, pero solamente describen y no tenemos ninguna asociación con lo que se puede hacer. Después, ellos van a describir, siguiendo con estos resultados, como un prototipo de un esquema. Si encontramos ciertos hallazgos, ¿cuál sería el pronóstico, cuál sería el tratamiento el cual podíamos realizar en este tipo de pacientes? Pero en sí no es lo que intentan con este estudio, porque no tienen un objetivo claro. También ellos intentan hacer una discusión en la parte de resultados, lo que no es muy bien como visto, observado, cuando hay personas que tienen como la mayor experiencia en esta parte de epidemiología, ya que los resultados pueden ser como divididos o catalogados o esquematizados sin necesidad de que uno vaya a leer párrafo por párrafo, sino que una tabla, un diagrama nos puede hacer unos datos descriptivos como tal del estudio. En la discusión, prácticamente, si uno no tiene objetivos de este estudio, no podemos tener los resultados clave como para empezar a un inicio de una discusión. Entonces, si no tenemos una intervención, no podemos tener interpretación de resultados y por lo tanto no vamos a tener ninguna validez ni interna, porque ni tampoco externa, que pueda ser reproducida en otros estudios. Entonces, como para hablar generalmente de cuál sería, a mi parecer, el tipo de estudio que más se describe en este artículo, sería un estudio descriptivo, como lo dije antes, en donde ellos, la finalidad va a ser describir la frecuencia
y las características de un problema de salud de la población, que en este caso podríamos tener las disgenesias del segmento anterior, que quieran ser evaluadas a más detalle con un OCT. Pueden sí proporcionar datos de una hipótesis, la cual se pueda corroborar con un estudio de seguimiento o con un estudio de tipo analítico, pero estos no van a establecer factores ni relaciones causales. Pueden tener variables que van a ser un poco más frecuentes, en las que están las sociodemográficas, las biológicas, las espaciales cronológicas, y van a tener nivel de ingresos, de estudio, religión. Incluso también en las espaciales podemos ver si los pacientes son de la ciudad, del país, pero solamente para describir la homogeneidad de la población en la cual se está estudiando. Entonces, para mí, las conclusiones de este estudio es que ellos simplemente querían destacar el estudio de esta tecnología para la descripción de las anomalías del segmento anterior, pero no es un buen artículo, no hay un buen diseño congruente con el título, y pues no hay objetivos que se puedan plantear en una discusión. Y lo quise traer a colación porque, a pesar de que es un título muy llamativo, si uno no tiene como muy claros las metodologías de los estudios, puede caer, digamos, como en la recolección de la llamada o los llamados artículos basura, que pueden ser simplemente publicados por corrupción o por asociaciones, más no por la calidad de la información. Eso es lo que les tenía para el día de hoy. Muchas gracias, Caterine. Nos has dado una buena lección sobre ese artículo. Realmente a mí tampoco me gustó, aunque yo no soy muy profunda en la parte de análisis de este tipo, pero sí me llamó la atención que un artículo de OCT de segmento anterior no tiene una sola foto. Uno. Dos, que a mí me llamó mucho la atención que pues la revista no es mala y tiene como mucho puntaje, pero está publicado. Entonces, por eso me llamó la atención y quise traerlo a este club de revistas. Sí, Alejandra, ¿qué opinas? Sí, pues la verdad a mí también me generó pues expectativa el título, pero pues definitivamente, o sea, lo primero que dice Catherine, uno lo empieza a leer y uno no encuentra realmente una cohorte, uno encuentra es algo como más descriptivo, pues, y creo que, digamos, tiene una idea valiosa en intentar describir todas las utilidades del OCT en este tipo de enfermedades, pues que muchas veces, pues por lo menos nosotros acá que no tenemos mucha tecnología, nos vemos como muy limitados. Pero creo también que, ponen secuelas de trauma. sí, y posinflamatorios, sí, como que mezclaron claro, ahí muchas cosas. Mezclan eso. Entonces, heterogéneo. Sí, como que tenían una idea, pero terminaron haciendo otra cosa. Y pues finalmente, yo lo que pensé fue como que no dijeron nada. Exacto. Y el diagrama de flujo para el tratamiento tiene unos pasos, algunos que yo no estaba de acuerdo, no me parecían lógicos, no es o sea, no tiene nada que ver lo que ellos están diciendo en su título con lo que están haciendo en el diagrama de flujo, como de dónde sacan eso, por qué sacan eso. Es como arbitraria sí, yo también la pensé conducta. en un flujograma como arbitraria las conductas. Eso no está entre los objetivos del estudio. Sí. Es que no describen objetivos. Sí, o sea, uno se ilusiona, pero se desilusiona rápido. Exacto, entonces por eso lo quise traer a colación, porque es un título muy llamativo, pero si uno se pone a leerlo y a estudiarlo muy bien, se encuentra con este tipo de cosas que a la final pues no es como tan apropiado como para citarlo, digamos así. Me parece muy bueno que lo hayas aprovechado así, porque yo digo, uy, este artículo no, esto está como malonga, esto no escribe bien, no lo presento un artículo bueno, y fíjate que nos has enseñado bastante. Sí, es verdad. Muchas gracias. Gracias, Caterine. Vale, ¿Alguien tiene algún comentario más? Sí, yo tengo una pregunta, ¿la puedo hacer? Sí, claro. Bueno. Es que me llama la atención porque leyendo el tema
de disgenesia como tal, la esclerocornia la están como presentando más como, digamos, un hallazgo semiológico que como si fuera una disgenesia del segmento anterior. Y están invitando pues como a reemplazar el término realmente porque no describe una entidad, sino un hallazgo como semiológico. Entonces, en unas partes, pues como en algunos articulitos, la, la, la mencionan como si fuera una entidad propia y en otros no. Entonces yo ya pues como que no sé qué decisión académica tomar con respecto a cómo ver la esclerocornia. Entonces como ustedes se ven enfrentados diariamente a eso, pues sí quisiera saber cómo, qué opinión les merece esa situación. Mira, Jesús, la esclerocornia yo la he visto siempre asociada a otras malformaciones del segmento anterior. La he visto asociada a Peters, la he visto asociada a Axenfeld-Rieger, la he visto asociada a microftalmos, de modo que yo sí creo que es una disgenesia, o sea, hace parte de un problema genético, no es un problema semiológico. Entonces, yo sí creo que es mejor considerar ese ojo como un ojo malformado, por lo que te digo. Yo les voy a decir algo que me dijo alguna vez la doctora Pilar a mí hace unos años, y es que muchas veces uno como que le echa mucha cabeza a tratar de encasillar demasiado las cosas, y pues eso es bueno porque le da unos esquemas mentales para poder trabajar. Pero si ustedes se fijan, pues la embriología es algo que es muy complejo, entonces muchas veces uno no tiene una cosa exactamente como la leyó en el libro, o un Peters igualito a otro Peters, o una esclerocornia en un niñito igualito a otra. Entonces, más allá de como de tener un nombre exacto, es tener el concepto de que existe la disgenesia del segmento anterior para entender qué fue lo que pasó en ese desarrollo embriológico, perdón, que hizo que estas estructuras no estuvieran bien formadas y qué implicaciones tiene pues para el paciente, ¿sí? Porque pues sí, uno se emociona en saber si es un Peters o si es un Axenfeld-Rieger y eso está bien, pero bueno, ¿qué es lo que finalmente voy a hacer yo con esa información? Entonces, muchas veces uno no va a encontrar las cosas tan clásicas, y entonces queda uno ahí como, si uno es muy psicorrígido, como, como muchas personas somos, entonces uno queda ahí como, entonces, ¿en qué quedo? Entonces, va a haber veces en que lo vas a poder clasificar porque es lo clásico, pero va a haber muchas veces en que esto va a ser un espectro que simplemente vas a tener que describir los hallazgos y caracterizarlo como una disgenesia del segmento anterior, y finalmente vas a llegar a la misma conclusión. Esto es un ojo que está mal formado y por eso tiene más riesgo de glaucoma, por eso todas las cosas que hemos hablado. Sí, por ejemplo, es más importante saber qué estructuras están mal formadas y de qué capa embrionaria vienen, que saber el nombre de la malformación o asociarla a un nombre rimbombante de un síndrome, porque eso te va a dar más herramientas para el tratamiento futuro. Si tú sabes, por ejemplo, que ese iris está mal formado, que digamos, en esa parte. Por ejemplo, si tú sabes que es una malformación, que el iris está mal, que el endotelio está mal, entonces ya sabes que es una malformación de las células que proviene de las células de la cresta neural. ¿Qué tienes que pensar? Que va a poder presentar en el futuro glaucoma. Entonces, esas cosas son más importantes que cualquier otra cosa de ponerle nombre. ¿Sí me entienden el criterio, el concepto? Sí, Doc, sí, o sea, sí me queda claro, pero si es que en cuanto empieza a encontrar uno esas recomendaciones, incluso el libro de la academia dice que debería tratar de abandonarse el término de esclerocornia, entonces uno dice, carajo, pero si esto lo dicen ellos recientemente y viene uno y encuentra entonces otro artículo que sí lo describe incluso en tipos, pues Es sí, que en la pasa. parte de esclerocornia es porque esa córnea terminó pareciéndose a la esclera. Por eso es que no quieren que se llame esclerocornia, porque es una especie de tejido diferente, formado diferente
de lo que es realmente la esclerocórnea. Entonces es como una córnea plana en donde la parte de la esclera ha llegado más lejos. Y por eso es que no quieren que se llame esclerocórnea, pero la verdad, yo pienso que lo más importante es saber a qué capa embrionaria corresponde la malformación para Listo. tener criterio de tratamiento inicial y de tratamiento futuro. Por ejemplo, la distrofia polimorfa posterior, usted la puede encontrar en un paciente que está completamente asintomático, que tiene buena visión, pero usted tiene que saber que esa distrofia hace parte de las distrofias endoteliales y el endotelio viene de la cresta neural y entonces ahí usted va a encontrar que ese paciente posteriormente puede tener un glaucoma. Entonces, eso es lo que importa. En mi criterio, para mi práctica, eso es lo que ha importado siempre. Ah, listo, muchísimas gracias, me queda muy claro. Bueno, Doc, yo tengo una pregunta. ajá. Digamos, en estos pacientes que tienen tanto compromiso corneal y tanta opacidad, finalmente, ¿qué imagen, pues, o sea, el OCT lo plantea muy bien en este estudio, sería como lo ideal, sería como pues, lo que deberíamos de utilizar, pero no sé si ustedes han tenido la experiencia o visto otros estudios que apoyen más el uso de este o simplemente pues basarnos con la ecografía, pero había visto pues que como mencionan en este mismo estudio que la ecografía tiene un rendimiento mucho más bajito, sobre todo orientado es a la solución, o sea, en los pacientes que probablemente digamos como en un Peter Plus que se vaya a beneficiar de darle algo de agudeza visual de pronto como para ayudar que el mismo síndrome pues mejore las condiciones propias del paciente, mejore la calidad de vida. Valentín, mira, el OCT de segmento anterior es algo nuevo relativamente. No estaba dentro del armamentario que teníamos antes. Nosotros simplemente lámpara de hendidura, ecografía, la VM también vino posteriormente sin ser muy buena realmente. Entonces, el OCT es una herramienta excelente y se ha visto que es mucho mejor, mucho más precisa en términos de dónde está la malformación, cuál es la capa de la córnea que está afectada, en dónde está el canal de Schlemm, hacia dónde está la implantación del iris. Todas estas cosas las dice mucho mejor que cualquier otro examen. Tenemos que aprender a verlo, aprender a hacerlo, aprender a ordenarlo. Doc, y Yo te aquí sí digo tenemos francamente, OCT aquí en quirúrgico. Cali, en la clínica no hay OCT de segmento anterior. Se dice que se puede hacer, pero no lo han implementado dentro del software que tiene el aparato. Doc, yo quería hacer una apreciación pues, similar a lo que dice Valen. Pues lo primero es una apreciación y lo segundo es una inquietud que tenía. Esto de pues, evaluar la anatomía del segmento anterior mediante el uso del OCT, en mi corta experiencia lo vi por primera vez en el congreso del Bascom Palmer, cuando la doctora Carol Karp, ella pues hablando de tumores, pese a que es algo diferente de lo que estamos hablando, pero ella sí planteaba y hacían el uso del OCT para la planeación quirúrgica, que es algo que pues nos está planteando este artículo que revisamos. Entonces sí me pareció de entrada, creo que al igual que a todos, que intentaran pues como establecer la anatomía del segmento anterior con este OCT. Y ahí mi pregunta direccionada era hacia que si de pronto han visto, conocen que se incluyan estos criterios o se incluyan, por ejemplo, hallazgos de la tomografía en los protocolos de manejo de estas disgenesias. Porque sería pues, a mí me parece que es algo que Claro que eso es a lo ideal. futuro tiene que... Claro que eso es lo que a futuro hay que Exacto. hacer. Claro. Ok. Pues eso es lo que debería ser, pero pues nosotros no tenemos toda la tecnología que tienen ellos, obviamente. Entonces, pues un buen examen de lámpara de hendidura, pues no es igual que, Sí, que un OCT, total. pero da mucha información, más de la que uno a veces cree que podría obtener. Y pues yo también respondiendo a la pregunta ahorita, creo que la UM pues también da información valiosa, entonces como ir utilizando todas las cosas que uno puede ir obteniendo pues para acercarse al diagnóstico más claro, ¿no? Y tú tienes la herramienta, digamos, compramos el OCT, segmento anterior y toda la cosa, la parte del software, hay que aprender a verlo.
hay que aprender a verlo, hay que aprender a medirlo, hay que hacer los cursos, hay que hacer, o sea, no es el hecho de tener la tecnología, sino Pues tener claro, ellos allá tienen una persona ellos que allá se tienen la dedica facilidad. exclusivamente a eso. Sí, exacto, porque ellos allá sí tienen la facilidad de simplemente pasan al otro cuarto y ya toman la imagen y la tienen en un momento. Sí. Creo que ustedes han tenido de pronto la oportunidad de operar a algún paciente así terrible como un Peters o algo, pues, no sé, en conjunto pues con córnea, como una Operar Peters, queratoplastia sí penetrante o algo así. he tenido Peters desde muy leves, en donde está en una partecita pegadita al cristalino y el cristalino está opaco. He tenido cuando está solamente prendido por iris, el leucoma prendido por iris alrededor, se desprende eso en el segmento anterior con viscoelástico y mucho cuidado, con una espatulita, mejora mucho. He tenido pacientes que no he operado yo, pero que operaban en la clínica Barraquer, en donde el leucoma corneal que estaba centrado cogían la córnea y la rotaban, el doctor Barraquer rotaba esa córnea de manera que el leucoma quedara menos central, aprovechaba eso, pues si no estaba muy central, que quedara menos central y dejar mucho más segmento de la córnea transparente adelante. Tuve un paciente, no volvió, debe estar ya viejo, que el doctor operó y el resultado era muy bueno, pero pues es que las queratoplastias del doctor Barraquer yo no las he vuelto a ver hacer a nadie, eso era perfecto, perfecto, eso casi hechas como con láser. Y las suturas divinas y las quitaba posteriormente y usted no sabía por dónde había suturado esas córneas. Entonces, sí he tenido casos y he tenido casos malos, distenesias de segmento anterior horribles, en donde inicialmente uno puede de pronto hacer un poco de facoaspiración, sacar ese cristalino que está opaco y dejar ese ojo y vitrectomía anterior y esa córnea muy opaca anteriormente y luego hacen glaucoma y luego hay que hacerle ciclocrío porque no hay nada que funcione ahí, porque no hay, cuando uno entra a sacar el cristalino ve que hay poquitico iris, prácticamente una niridia. Entonces, luego hace glaucoma, no ha habido, supone uno que no había, le hace una trabeculotomía, no funciona porque no había canal de Schlemm. Entonces, hacerle ciclocrío porque ya una válvula en esas condiciones no funcionaba tampoco muy bien. Entonces, he tenido todos los tipos de casos, desde los relativamente buenos hasta los difíciles. Uno que vio Valentín conmigo de un niñito, de un paciente que ya tiene 32, 33 años, con una diginesia del segmento anterior en un ojo, con catarata congénita en el otro, que se le hizo trabeculectomía muy recién nacido y facoaspiración, y ahora está con un glaucoma incontrolable y el doctor Mendoza le va a tener que poner una válvula. Pero pues duró 32 años viendo bien y controlado y ya se descontroló. ¿Qué hace que estos glaucomas controlen por un tiempo y luego no? Son áreas del trabéculo que se van cerrando, que se van adosando, que se van compactando y no dejando filtrar. Puede ser. Listo, muchas gracias. Como esos son cuentos largos para toda la vida, los niñitos. Usted opera a un paciente de 80 años y en 10 años está muerto, la mayoría de ellos. Pero en estos no, estos los siguen a ustedes durante toda la vida. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Me encanta que pregunten y que comenten y que hablen. Sin Hola, misterio. yo tengo una pregunta no tanto como tan embriológica, sino que como nos decía la doctora, digamos que las enfermedades genéticas son muy floridas, pero así como son floridas, pueden empezar con manifestaciones que de pronto no son muy visibles para los médicos, entonces por eso hay una
detección tardía en Colombia, pues en todas las enfermedades genéticas, y pues por ende un tratamiento tardío y pues obviamente un peor pronóstico. Digamos que en estos casos, ¿cuáles serían? Porque como además no hay un tamizaje en los pacientes pediátricos en oftalmología, sino que pues el acercamiento es cuando ya se van a realizar agudeza visual. Entonces, ¿cuáles serían en estos casos si el paciente no presenta ninguna anormalidad en otra parte del cuerpo, sino oculares? ¿Cuáles serían, como decir, las banderas rojas en el ojo para uno decir, no, pues este paciente es mejor que lo vea oftalmopediatría o algo así? Pues digamos, problemas en el reflejo rojo, digamos, problemas en el área pupilar, pacientes con una miopía muy alta o una hipermetropía muy alta, pacientes con, ¿qué más se me ocurre? En realidad, cuando estas malformaciones tú las detectas tempranamente. Ahora, una distrofia corneal polimorfa, pues no la vas a detectar desde recién nacido. Entonces la vas a detectar después. Saber muy bien, digamos, la parte anatómica externa, la parte normal, y sospecharlo cada vez que uno vea un ojo raro, uno en donde la córnea le parezca más grande que lo normal o más chiquita que lo normal. Mirar bien la parte periférica del limbo donde uno puede encontrar embriotóxon. ¿Qué más se te ocurre, Alejandra? No, yo pienso que, o sea, el médico, digamos, general, siempre va a hacer una evaluación del recién nacido, que básicamente es ver una inspección pues externa de la anatomía, y hacer el reflejo rojo pues que se le hace a todos los recién nacidos. Y yo creo que pues la mayoría de las anomalías que son significativas se ven algo. Y se los digo porque yo cojo a la Suiza a ver prematuros, muchas veces los pediatras me mandan foto como, ve, este ojo está normal, esto es normal o no es normal, pero ellos más o menos, pues de ver ojos y ojos y ojos y ojos, pues se van a dar cuenta que es lo normal y que, no, y que es lo no normal. Y lo otro es que, pues para que sepan, el tamizaje visual ya es ley, igual que el tamizaje auditivo. Entonces todos los niños recién nacidos deben tener una orden de valoración por oftalmología, y de hecho uno ahorita ve que cómo ha cambiado pues en el tiempo. Uno antes veía que llegaban niños ya muy grandes, sí, no, me imagino que hace unos años eran mucho más grandes los que llegaban por primera vez a oftalmología, pero ahorita los pediatras conocen que debe hacerse eso, les mandan a todos los niñitos potenciales auditivos y también les mandan una consulta por oftalmología, pues pediátrica o oftalmología, pues para que tengan una primera aproximación, porque indudablemente va a haber cosas, por ejemplo, ven un embriotoxón posterior, es muy difícil, pues con un oftalmoscopio directo, que es lo que tiene un médico general, ¿sí? Y ver estas disgenesis, pues no va a ser tan fácil con una lámpara de mano, a diferencia de tener una lámpara de hendidura. Entonces, yo creo que cada vez más, pues como que hay más conciencia dentro de los médicos generales de la importancia de la valoración del recién nacido, ¿no? Y pues eso es importante que ustedes lo sepan, porque pues ustedes van a ser el punto de referencia de muchos de sus compañeros, y es como indicarles que sí es importante esa primera valoración durante el primer mes de vida del bebé. A mí me da mucho orgullo la ley que ha pasado en Colombia y ver que yo veo semanalmente muchísimos niñitos recién nacidos cada vez más frecuentemente, cada vez más pequeños. Alrededor del mes, mes y medio ya los están mandando para que les hagan la valoración oftalmológica. Mi nieta nació en Estados Unidos, nació en Texas, y hasta ahora ya tiene 2 años y nadie le ha dicho que le tiene que examinar los ojos. Y los 2 papás son médicos y van donde una pediatra muy amiga y nunca les ha pasado por la mente. No hay un programa en el que digan, así como están las vacunas y como los miden y los pesan y los ponen en los percentiles, no hay un programa estatal de detección de tamizaje visual.
En Canadá lo hubo y hacían detección de ambliopía y el gobierno lo suspendió porque lo consideró muy caro y que hacía que no realmente no aportaba mayor cosa, entonces no lo volvió a hacer. O sea que lo que nosotros estamos haciendo nos está poniendo a la cabeza de muchos países y yo creo que pues es algo que nosotros tenemos que aprovechar para poder reclutar y trabajar tempranamente con estos niñitos, ¿no? Lo que yo te decía de las banderas rojas, pues eran como también pensando en el oftalmólogo que recibe el muchachito, ¿no? Y que ve Sí, el claro. muchachito inicialmente. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en 8 días. Gracias. Ah, muchas gracias. Gracias. Es que- Hasta luego, gracias.